Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Los teólogos dicen que Primera de Samuel y Segunda de Samuel era un solo libro compacto, y en la Septuaginta pues fue dividido en Primera y Segunda de Samuel. El tema del capítulo 1 de Samuel, o ese capítulo 16, dice: Samuel unge a David por mandato de Dios como rey de Israel. Vamos a hacer un pequeño resumen acerca de este libro de Samuel, capítulo 1, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. La historia comienza con la dedicación de Samuel y un futuro profeta y juez sobre Israel. La esposa del Cana, llamada Ana, ora por un hijo y promete dedicarlo a Dios. Ella hace un pacto con Dios y dice que si Dios le permite tener un hijo, pues ella lo iba a dedicar a Dios tiempo completo y para siempre. Entonces dice la Biblia que Ana llega al templo y ora. El profeta Elí la tiene por ebria, pero ella le dice: no, yo no soy ebria, yo estoy orando y derramando mi vida, mi corazón, derramándolo sobre Dios para que Él me conceda tener un hijo. Entonces el profeta le dice: bueno, ve a tu casa y Dios haga conforme a los deseos de tu corazón, conforme a tu fe. Entonces dice la palabra del Señor que Ana se regresó, su esposo estuvo con ella y se cumplió la profecía, nació entonces Samuel. Y dice la palabra que después de haberlo destetado, pues ella lo llevó al templo y lo dejó allá con el profeta Elí, para que fuera profeta también de Israel y para que le sirviera a Dios para siempre. Después, una vez más, Ana llega y el profeta le dice: ve a tu casa, que Dios también te va a dar otros hijos para que los disfrutes. Y se cumple también esa profecía. Entonces, más adelante, pues, Elí no estorba a sus hijos, y dice la palabra del Señor que entonces Dios tiene que reprender a los hijos de Elí por cuanto él no los estorbó. Ellos mueren en la batalla, y Elí, ya de edad avanzada, se muere de muerte natural, ya de anciano. Dice la Biblia que se deslocó por lo anciano que estaba. Y comienza entonces Samuel como juez de Israel, como profeta de Dios, como ungido de Dios. Entonces Samuel, Dios le da hijos, y estos hijos no andan en sus caminos, y ya cuando Samuel está anciano,
todos los ancianos de Israel se le acercan y le dicen: mira, tus hijos no andan en tus caminos y tú ya eres anciano, colócanos un rey que reine sobre nosotros para ser igual a las demás naciones. Entonces a Samuel no le agradó para nada esto, porque Samuel sabía que Dios quería era ser el rey sobre Israel, no que hubiera un rey terrenal. Pero bueno, Dios le dice a Samuel, le dice: oye sus palabras y hazlo como ellos te dicen, porque no te han rechazado a ti, sino a mí. Han rechazado es a Dios. Entonces, bueno, Dios viene y le provee un rey que se llama Saúl. Saúl llega porque él tiene algunas cosas perdidas, pero llega donde el profeta Samuel, pero eso no era casualidad, eso era Dios en el asunto para que pudiera encontrarse con el profeta. Ahí el profeta Samuel lo unge como rey de Israel y enseguida empieza a gobernar sobre Israel. Empieza a preparar un ejército y a combatir a los pueblos que enfrentaba o que se metían con Israel en ese tiempo, que eran los filisteos y otros pueblos más. Dice que entonces, cuando Saúl está gobernando, comete varios errores, comete muchos errores, pero los dos más importantes son que ofrece sacrificio a Dios siendo el rey, no sacerdote, sin esperar la promesa de Dios. Entonces Samuel lo reprende por eso y le dice que por esa razón ya Dios está pensando en no afirmar su reino. De hecho, cuando ya la segunda vez comete el segundo error, donde viene y no cumple la orden de Dios, que es que acabara con todo ese pueblo que debía destruir, entonces él dejó vivo al rey y dejó vivos los animales más gordos, más buenos para sacrificarlos a Dios. Entonces Dios lo rechaza, desecha a Saúl. Entonces dice la palabra del Señor que Saúl es desechado por esos errores que cometió, y Dios ya empieza inmediatamente a buscar con sus ojos, que todo lo ven sobre la tierra, un nuevo rey. Y es cuando le dice a Samuel que deje de llorar por Saúl, que ya tiene preparado un rey, y ese rey era David. David pastoreaba las ovejas, defendía las ovejas de los osos y de los leones. Entonces, cuando David está con su padre, entonces llega Samuel y a ungirlo como rey. Ya todos conocemos la historia, pues los que no la conocen, pues Samuel llega, ve los 8, Isaí tenía 8 hijos, pero en ese momento habían 7 nada más, y él mira a los 7 hijos, ve el primero, que es el primogénito, lo ve grande, lo ve fuerte, lo ve de buen parecer, y dice: delante de aquí tu rey, el rey de Israel. Entonces Dios le dice: no mires su parecer, no mires lo alto ni su hermosura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. O sea, Jehová no ve las apariencias, sino conoce el corazón del hombre. Entonces es cuando el relato que acabamos de leer, cuando Samuel le dice que si esos son todos sus hijos, y él le dice que no, y manda a llamar a su hijo menor, que es David, que está apacentando las ovejas. Es cuando llega David, entonces Samuel le dice a Isaí: este es el que ha escogido Dios como rey de Israel, y lo unge delante de sus hermanos y delante de su padre, ya como rey de Israel.
Pero en esta ocasión enseguida David no empieza a gobernar como rey. Dice, David se convierte en rey de Judá, pero más adelante él pasa por un proceso. Entonces David comete algunos pecados, algunas fallas, y sin embargo, para la nación de Israel, David ha sido y será siempre uno de los mejores reyes terrenales que ha tenido la nación de Israel. Todos conocemos pues el pecado de David, que cometió al adulterio con Betsabé y ordena la muerte de Urías. Entonces el profeta Natán pues le dice las consecuencias de su pecado. Después los hijos de David empiezan también a tener consecuencias de su pecado, como el hijo de David, Amón, que hace una aberración, y Absalón, el otro hijo de David, que se rebela contra su padre. Entonces después de ahí viene la sucesión de David. Él le entrega, como por decirlo así, la antorcha a Salomón, y es Salomón quien edifica el templo por ser un hombre pacífico y no de guerra, porque David había derramado mucha sangre. Entonces el tema principal de primera y segunda de Samuel es la soberanía de Dios y el establecimiento del reinado de la casa de David. Es decir, Dios promete, Dios se retracta y dice, yo había prometido que el reinado de Saúl iba a ser perpetuo, que iba a ser que iba a afirmarse sobre mí, pero como Saúl me desechó, Saúl no obedeció mi orden, entonces él se retractó de eso, y entonces esa bendición la obtiene entonces David. David es el que establece su reino y es el que empieza a afirmar su reino sobre Israel. Entonces, la palabra clave de todo el primero y segundo libro de Samuel es la obediencia, porque sabemos que por no obedecer Saúl la palabra de Jehová, entonces vinieron todas las consecuencias. También David, por no obedecer a Dios y hacer cosas que no le agradaban, pues también tuvo sus consecuencias. Podemos ver entonces algunas lecciones que nos enseña primera y segunda de Samuel, que son la elección de Dios. Dios elige a quien Él quiere y no según las apariencias. Dios no mira las apariencias, Dios no mira si es inteligente, si es estudiado, si es hermoso, si es buen parecido, si es líder. No, Dios no mira eso. Dios mira su corazón, porque Dios es el que mira y todo lo ve, y Él está sobre toda la tierra, y Él mira nuestras actitudes y nuestros comportamientos. También otra lección es la humildad. La humildad es esencial para el liderazgo y el servicio. Humildad que mostró David y no mostró Saúl. También la fe. La fe en Dios es fundamental para enfrentar desafíos y lograr ganar las batallas. Entonces vemos que David, con fe y valentía, enfrentó a Goliat, lo derrotó. Ya todos sabemos que no fue la piedra la que derrotó al gigante Goliat, que era el paladín de los filisteos, es decir, el mejor guerrero que tenía los filisteos. Lo derrotó David, no con la piedra ni con la honda, sino con el poder de Dios que estaba delante de David, protegiéndolo de todo ese daño que el gigante quería hacer. Entonces vemos cómo ahí está el resumen de primera y segunda de Samuel. Ahora sí vamos al tema del día de hoy, que es 5 etapas del llamado al ministerio. Cuando digo llamado al ministerio, nosotros sabemos cuáles son los 5 ministerios. El de los ministerios, el de
apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ya todos sabemos que esos son los 5 ministerios. Pero aparte de esos 5 ministerios, hay servicios dentro de la iglesia que nosotros hacemos. Y eso también se podría llamar como ministerios, como servicios a Dios. Aunque no están específicos en la Biblia, pues los levitas hacían servicios dentro del templo y no eran los servicios, hay servicios que son públicos, que todos lo ven, como el de los 5 ministerios, pues el del apóstol, el del profeta, el de evangelista, el de maestro, el de pastor, pero hay unos ministerios, hay unos servicios a Dios que son, digamos así, que casi no se ven, que son los servidores que están limpiando, arreglando, organizando y haciendo muchas cosas dentro de la iglesia del Señor. Entonces, 5 etapas del llamado al ministerio. Lo primero que podemos ver ahí en la historia de David es que Dios te elige. Es Dios el que elige a las personas para su servicio. Y Dios no mira apariencias, no mira títulos, no mira extractos, no mira si tiene dinero o no tiene dinero. Dios mira es el corazón que debe ser sencillo y humilde, y un corazón conforme al corazón de Dios. El llamado debe ser de Dios, debe ser sencillo y debe ser humilde. La persona debe tener fe y valentía, porque una vez que Dios te llama, pues Dios te llama al ministerio, a cualquiera de los servicios en la obra de Dios, y tú vas a enfrentar dificultades, por lo que tienes que ser valiente, tienes que llenarte de fe para poder enfrentar las diferentes situaciones que se te van a presentar en el ministerio. Segundo, Dios prepara. Vemos cómo David, cuando estaba con su padre apacentando las ovejas, se enfrentaba a los osos, se enfrentaba a los leones, los mataba para proteger a las ovejas, ¿cierto? Entonces, pero aún David no estaba listo para el ministerio, no estaba listo para el reinado. Entonces Dios necesitaba colocarlo al lado de Saúl para que David aprendiera cómo era que se gobernaba un reino, ya que Saúl pues tenía más experiencia porque había comenzado a reinar sobre Israel. Entonces el propósito de Dios fue colocarlo ahí. ¿Y qué usó Dios? Pues el tormento de Saúl necesitaba un músico, necesitaba alguien que le ayudara a aliviar su pena, su sufrimiento. Entonces pone a David ahí a tocar el arpa para que el espíritu malo de parte de Jehová se fuera de Saúl. Entonces, pero el propósito de Dios no era tanto que Saúl ya no tuviera el espíritu malo sobre él, no, el propósito era que David estuviera al lado de Saúl aprendiendo cómo se gobernaba un reino, porque David todavía no estaba listo. Ya había sido ungido por rey, pero todavía no estaba listo, necesitaba pasar por todo un proceso, por toda una cantidad de cosas. Mire que David pasó conflicto, pues se enfrentó a Goliat, pues lo mató. Después vino la envidia de Saúl. Saúl quiso matarlo varias veces, tiró su lanza, la lanza se estrelló en la pared. David tuvo que huir. Saúl se le quitó la idea de matar a David. David regresó, pero después otra vez Saúl vino con la idea de matar a David nuevamente, porque el pueblo de Israel decía, y las concubinas de Israel decían, que Saúl había matado miles, pero David había matado a 10,000. Entonces Saúl tenía envidia de David y creía que su reino pues iba a ser entregado a David, porque el pueblo amaba a David, porque David había matado al paladín, había matado a Goliat, que medía 2 metros con 90 centímetros, casi 3 metros de altura, y que era un hombre de guerra, un hombre guerrero. Y David, siendo un jovencito, siendo un hombre que no era, batallaba sus guerras contra los osos y los leones, pero no era un hombre de guerra, de ejército. Y aún así Dios le dio la victoria. Entonces
Eso fue para los israelitas un milagro de Dios. Entonces, Dios preparó a David. Entonces, Dios lo llevó por todo un proceso. Dios enseguida no le entregó el reinado porque David no estaba listo para gobernar. Apenas había sido llamado, pero necesitaba prepararse. Entonces, de igual manera Dios nos llama al ministerio y nos escoge, nos unge. Ya somos llamados, pero enseguida no es para que enseguida pongamos en práctica o haya ejercicio del ministerio. No, es para que nos preparemos. ¿Cómo nos podemos preparar? Bueno, una persona acepta a Cristo, se bautiza, hace cursos de teología, institutos bíblicos, si quiere licenciatura, debe tener el don de la predicación si va a ejercer alguno de los 5 ministerios. Si no, pues debe tener el don de servicio para servir. Debe ser confirmado, así como David fue confirmado por rey, por los ancianos de Israel, así debe ser confirmado por algún anciano de la iglesia. Y sabemos que anciano no significa que tenga mucha edad, ¿cierto? Sino que tenga madurez espiritual. Debe dar testimonio, porque precisamente es parte de su preparación el tener testimonio para poder ejercer ese ministerio al cual Dios te ha llamado. Si el llamado es para predicar como evangelista, pastor, misionero, maestro, entonces debes tener el don de la predicación y debes dar testimonio. Si es otro ministerio, hacer la preparación que aplique al ministerio u oficio que vas a ejercer dentro de la iglesia. Es decir, un ejemplo, si Dios te ha llamado es a ministrar en la música, a ser salmista del Señor, bueno, entonces prepárate. Después de haber aceptado a Cristo, bautizado y hacer cursos de la palabra de Dios, bueno, entonces prepárate en la música para que lo hagas bien. La Biblia dice que David sabía tocar bien el arpa. Entonces está, primero, Dios te llama. Segundo, Dios te prepara. Ahora, tercero, Dios te promueve. Dios fue el que promovió a David y lo puso al lado de Saúl para que aprendiera las cosas referentes al reinado de Israel, para que después se ejerciera como rey. Pero Saúl lo puso fue como paje de armas, es decir, David era un servidor de Saúl. Saúl le decía: pásame la espada, pásame el vestido, pásame la armadura, pásame el escudo, pásame agua, era el utility de el rey Saúl. Pero estaba aprendiendo, estaba en el proceso. Pero enseguida Dios no lo puso como rey, lo puso como paje de armas. Es decir, David fue ascendiendo y su proceso fue poco a poco. Entonces, de igual manera, Dios te pone en un servicio dentro de la iglesia y te va promoviendo. Hay personas que empiezan limpiando la silla, barriendo el templo, limpiando los baños, cuidando la iglesia, y Dios los va promoviendo. Dios va promoviendo a esa persona hasta que ya Dios te revela tu vocación ministerial y empiezas tu ministerio, que pueden ser los 5 ministerios o cualquier servicio dentro de la iglesia, porque todos somos necesarios dentro de la iglesia. Todos somos necesarios dentro de la iglesia, porque somos un cuerpo y todas las partes del cuerpo son necesarias en la vida humana. Entonces debemos esperar que Dios sea el que nos promueva, sea el que nos envíe, sea el que nos coloque, y Él usará los medios para usarlo. Así, Él usará los medios para hacerlo. Así como Dios usó a Saúl para traer a David al reino, y usó a Samuel para ungirlo como rey, y usó a Goliat para demostrar que David era el indicado para ser el rey de Israel, porque a partir de que sucedió ese evento donde David con la espada misma de Saúl le corta la cabeza y lo matan al mejor guerrero de los filisteos, a partir de ahí todo el pueblo no dudó en ninguna manera que el rey siguiente iba a ser David. Apenas el pueblo vio al paladín muerto, todos en la mente pensaron: este es el rey que necesita Israel. Entonces debemos esperar que Dios sea el que te promueva. No te promuevas tú, como una vez
escuché un pastor diciéndole a un evangelista, dijo, no te ofrezcas como predicador, deja que te inviten a predicar. No vayas a la iglesia, hermano, invíteme a predicar. Hermano, yo sé, Dios me usa, invíteme a predicar, promueva. No, espera que sea Dios el que te envíe, Dios el que te coloque, Dios el que te promueva. Dios va a poner en el corazón de las personas que te inviten a predicar la palabra de Dios si tú eres predicador, o que te inviten a ejercer cualquier ministerio, cualquier servicio en la iglesia. Así que deja que Dios te promueva, no te promuevas tú, deja que Dios lo haga, porque Dios es quien promueve, Dios es quien te pone o te coloca en el ministerio. Entonces debes esperar y pasar tu proceso. Hay gente que se quiere adelantar al proceso de Dios. David no se adelantó al proceso. Samuel lo ungió como rey. Si fuera otro David, hubiera ido enseguida donde Saúl. Bueno, Saúl, hasta aquí llegaste, ahora yo soy el rey, chao de aquí. No, él no hizo eso. Él empezó humildemente, como paje de armas, como lleva y trae, como el utility, como el que cuidaba la armadura del rey, como el que le pasaba el agua, como el que ayudaba a que todas las cosas del rey estuvieran limpias y ordenadas. Así empezó David, y a tocar el arpa delante de Saúl. Ya, pero Dios lo fue promoviendo hasta que llegó a ser rey de Israel. Deja que Dios te promueva. Es mejor que Dios te promueva a que tú te promuevas por ti mismo. Deja que Dios sea el que te coloque, el que te promueva, el que te envíe, porque Dios es el que promueve. Entonces, Dios te llama, Dios te prepara, Dios te promueve. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Cuál es el cuarto punto? Dios te sostiene. Dios te sostiene. El tema del día de hoy es las 5 etapas del llamado al ministerio. Entonces, Dios te llama, Dios te prepara, Dios te promueve, Dios te sostiene. ¿Cómo así? Bueno, dice la palabra del Señor que David tuvo hambre cuando huía del rey Saúl, porque Saúl, por la envidia, quería matarle porque sabía que ese era el próximo rey de Israel y Dios ya lo había desechado. Entonces David pasó hambre, él y sus guerreros, pero siempre Dios los sostenía, hasta con el pan que se utilizaba en el templo, con eso lo alimentó Dios. Es decir, Dios te sostiene. Cuando Dios realmente te llama y el llamado es genuino, créame, hermano, que Dios te va a sostener en cualquier ministerio que te haya llamado, sea los 5 ministerios, sea de apóstol, evangelista, maestro, pastor, profeta, en cualquiera de esos ministerios o cualquiera de los servicios que hay en la iglesia. Si Dios te ha llamado, Dios te va a sostener. Dios, si te llamó, por ejemplo, a ser salmista de la iglesia, músico de la iglesia, bueno, Dios te va a proveer el pasaje de ida, de regreso, el refrigerio, todo, para que tú sigas ejerciendo ese ministerio, ese servicio dentro de la iglesia. Si te llamó como misionero, vas a pasar dificultades. Te lo digo yo, que fui misionero por casi toda Colombia y he conocido 3 países. Eso es difícil. Incluso me tocó pastorear en una iglesia que el pastor pues no pudo seguir, y por 6 meses. Entonces esas son pruebas difíciles, pero Dios siempre te va a sostener. Si Dios te llama, Dios te sostiene. Y por último, Dios te protege. Entonces, hermano, en el ministerio, las 5 etapas del llamado al ministerio, Dios te llama, Dios te prepara, Dios te promueve, Dios te sostiene y Dios te protege, porque Dios protegió a David de Saúl, del gigante Goliat y de los otros reyes que querían destruir a David y a su reinado. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.